Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición del ciclo sobre espiritualidades contemporáneas, orientado sobre todo a jóvenes que quieren profundizar en el conocimiento de distintas espiritualidades y expresiones carismáticas de la Iglesia contemporánea. Organizado por el Instituto de Cultura Universitaria de la Pontificia Universidad Católica Argentina, en conjunto con el Vicerrectorado de Integración y el Instituto de Espiritualidad y Acción Pastoral de la Universidad Católica Argentina. Cuenta con la adhesión del Departamento de Movimientos Eclesiales, Asociaciones y Nuevas Comunidades de MEC, Sínodo Arquidiocesano de Buenos Aires, Centro Latinoamericano de Evangelización Social, CLADES, Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina de PLAI. Soy Janina Dandán, saludo y le doy la bienvenida al licenciado Pablo Blanco, coordinador del ciclo de Diálogos con la Cultura del Instituto de Cultura Universitaria. Muy buenas tardes, Pablo, bienvenido. Muy buenas tardes, Janina, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los que nos están siguiendo desde nuestro canal de YouTube, uca.edu.ar/IQVivo. Quiero contarles que el programa del ciclo tuvo su primera edición en el año pasado, 2020. Este ciclo se inspira en la carta encíclica Lumen Fidei del Papa Francisco, que fue escrita o coescrita con el Papa emérito Benedicto XVI. En este documento, la Iglesia invita a los fieles a reflexionar sobre la experiencia de fe personal y comunitaria en la Iglesia, desde el testimonio de distintas espiritualidades surgidas en la Iglesia, que de alguna manera dieron respuestas proféticas y originales a las ansias, anhelos, preocupaciones y sed de trascendencia del hombre contemporáneo, ¿no? Porque estamos hablando de espiritualidades del siglo XX, a partir de una lectura de los signos de los tiempos. Tal como señalara San Juan Pablo II en su mensaje a los movimientos eclesiales de 1998, los carismas reconocidos por la Iglesia representan caminos más generosamente a Él, subrayando que no existe contraste o contraposición en la Iglesia entre la dimensión institucional y la dimensión carismática. Ambas son igualmente esenciales para la constitución divina de la Iglesia fundada por Jesús, porque contribuyen a hacer presente el misterio de Cristo y su obra salvífica en el mundo. Yani. Así es, Pablo, y actualmente sabemos que son muchos los temas que preocupan, que movilizan las inquietudes de los jóvenes de hoy, como por citar algunos, la igual dignidad de la persona, la solidaridad, la defensa de la vida, el medio ambiente, la política como servicio también, y en estos meses tan particulares que estamos también viviendo en nuestro país, ¿no? La integración social de las minorías, el bien común, entre otros. Y sin duda las diversas espiritualidades de la Iglesia, desde sus carismas específicos, aportan una respuesta cristiana actualizada y oportuna justamente sobre estos temas, y ofrecen además espacios para el compromiso concreto. Es por eso que esta tarde la propuesta es profundizar sobre el movimiento de renovación carismática católica o corriente de gracia dentro de la Iglesia Católica. Es por eso también que enseguida vas a poder escuchar los testimonios de algunos de los miembros y vamos a contar con ellos en esta jornada. Pero hay un dato importante que tenés que saber también, que recordamos que cada uno de estos encuentros queda grabado y luego se podrá ver por el canal de YouTube, como decía Pablo recién, UCAAR, y también en la página de IQ, que es uca.edu.ar/IQvivo. Y otro punto importante es que pueden ir escribiendo ahora en vivo a través del canal de YouTube, a través del chat,
preguntas, inquietudes, algún comentario, a medida que los participantes del día de hoy hacen su presentación. Ustedes pueden también generar sus comentarios e interrogantes, que luego se dará justamente un espacio de preguntas y de respuestas, ¿no? De diálogo, como queremos hacer, ¿no? Que este momento sea realmente un encuentro, lograr traspasar las pantallas de YouTube y que sea un momento justamente para descubrir esta espiritualidad contemporánea que queremos presentarte hoy. Entonces, ahora nos detenemos para profundizar sobre la espiritualidad del movimiento de renovación carismática junto a Pino Escafuro. Él es moderador interino de CARI, Servicio Internacional de la Renovación Carismática Católica, y junto a César Contreras, él es coordinador nacional de la Pastoral de la Juventud, miembro de la Renovación Carismática Católica, a quienes le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar hoy aquí, y bueno, y nosotros estamos expectantes con la propuesta que tienen para nosotros. Muy bien, bueno, muchas gracias por la invitación, por permitirnos compartir esta espiritualidad, esta experiencia espiritual que es la renovación carismática, que entendemos que no fue suscitada solo para nosotros y nuestros grupos, sino para toda la Iglesia. Por eso nos da siempre mucha alegría poder compartirla. Por eso nos llamamos a nosotros mismos como una corriente de gracia, y los papas nos fueron llamando así, y no como un movimiento, porque entendemos que es una experiencia espiritual ofrecida a toda la Iglesia, y para que cada uno siga en su función en la Iglesia, ejerciéndola con un nuevo dinamismo espiritual. Eso es lo que vamos a tratar de compartir hoy con ustedes. Les proponemos ahora que veamos un poquito cómo surgió esta corriente de gracia, así nos ponemos en situación. El Concilio Vaticano II se reunió en 1962 a 1965, cumpliendo los deseos de Juan XXIII de abrir una ventana de aire fresca para la Iglesia. Pocos años después, al parecer como resultado de la oración de Juan XXIII por la renovación, tuvo lugar un hecho significativo que cambiaría para siempre las vidas de millones de católicos y a la misma Iglesia. En 1967, un grupo pequeño de estudiantes católicos habían estado estudiando la iglesia primitiva y el impacto de Pentecostés. También habían estado en diálogo con otras denominaciones cristianas, incluyendo grupos pentecostales, en un esfuerzo por comprender mejor una amplia perspectiva de la experiencia cristiana con el Espíritu Santo. En un retiro de fin de semana, estos estudiantes católicos oraron para que, de algún modo, ellos también pudieran descubrir un sentido renovado de Pentecostés en sus vidas. Yo era uno de los estudiantes en UK e hice ese retiro en febrero de 1967. La noche del sábado, durante una fiesta de cumpleaños preparada para uno de los estudiantes, subí a la capilla y me arrodillé en presencia de Jesús en el Santísimo, y temblé con la sensación de su majestad y su santidad. Pero aunque sentía algo de miedo, sabía que necesitaba quedarme allí y orar. Al instante siguiente, en las profundidades de mi corazón, oré una oración de rendición total al Padre diciendo: Padre, pongo mi vida en tus manos y deseo seguir a Jesús tu Hijo, no importa lo que ello signifique. Si significa sufrir, acepto eso. Solo enséñame a amar con su amor. Mientras oraba de rodillas, me encontré al momento postrada ante Jesús en el Santísimo, e inundada, abrumada por la sensación del amor personal de Dios por mí. En la siguiente hora, Dios de pronto atrajo a todos los estudiantes en esa casa de retiros a la capilla donde nos arrodillamos ante Jesús. Algunos levantando sus manos en oración por primera vez, otros inundados de alegría, algunos riéndose de gozo, otros llorando. Algunos tenían un gran deseo de alabar a Dios, pero no encontraban las palabras. Rezaron el Veni Creator Spiritus,
el mismo himno cantado por el Papa León XIII el 1 de enero de 1901, pidiendo una nueva fusión del Espíritu Santo sobre toda la Iglesia. Ven tú, Creador Espíritu, y nuestras mentes visita, los corazones que hiciste llena de gracia divina. Tú eres llamado el Paráclito, don del Altísimo Dios, fuente viva y fuego, y de las almas unción. Encontrando imposible guardarse esta buena nueva, los estudiantes compartieron con otros su experiencia. Otros estudiantes e incluso sus profesores comenzaron a unirse a ellos, pidiendo que ellos también pudieran experimentar esta nueva efusión del Espíritu Santo, y lo hicieron. La renovación carismática siguió extendiéndose a un ritmo asombroso por todo el mundo. Los estudiantes que experimentaron primero esta efusión del Santo Espíritu, aquellos que oraron por la experiencia que llegó a conocerse como bautismo en el Espíritu, tuvieron experiencias similares a todos los demás. Una nueva profundidad en la oración, amor por las Escrituras, devoción hacia la Eucaristía, un corazón para la evangelización, una llamada a la conversión y a una vida de santidad. Muchas vocaciones al sacerdocio, al diaconado y a la vida religiosa. Preocupación por los necesitados. La formación de relaciones más profundas e incluso de comunidades de laicos, experimentando diversos dones espirituales o carismas. Sanación. Música. Este movimiento carismático ha sido de hecho la fuente de una renovación personal para los individuos y un ímpetu de renovación dentro de la misma Iglesia. Desde que entré en contacto con la renovación en 1972, experimenté el bautismo en el Espíritu Santo, noté grandes cambios en mi vida y en mi ministerio sacerdotal. La primera vez en mi vida sacerdotal empecé a experimentar una tremenda alegría en mi sacerdocio. Comencé a tener gran compasión por las personas. Jesús se volvió el centro de mi vida. Todo lo demás que antes era importante para mí estaba en segundo y tercer lugar. Existía solo una cosa en mi vida y era Jesús. My
Mi implicación en la renovación carismática, ahora hace 25 años, ha cambiado mi vida de un modo extraordinario. Y digo eso como una persona que siempre ha amado a la Iglesia Católica, siempre he sido fiel a mi práctica católica. Descubrí a través de la renovación carismática, a través del bautismo en el Espíritu Santo, algo más profundo que lo que había tenido previamente, y ese algo más profundo era una nueva relación con Jesucristo. Eso cambió mi vida, es decir, de ser un hombre de negocios donde dirigía a personas. Tú haces esto, tú aquello, tú haces otra cosa, y esperando que la gente lo hiciera, ahora me encontraba que toda esa preparación en la empresa durante tantos años la puedo utilizar en el servicio al Señor. Y más que ser yo el que dirige con mi propia voluntad, mis propios pensamientos, mi propia decisión, es ahora más bien, Señor, ¿qué quieres que haga? Y utilizo los dones y habilidades que Él me ha dado para llevar a otros a esta relación con Jesús. La renovación carismática ha ayudado a muchas personas en diferentes áreas. Ante todo, les ayudó a comprender quiénes eran como cristianos, que estamos bautizados, que estamos confirmados y por lo tanto tenemos a Jesús en nosotros. Ahora Jesús está vivo y Jesús no está dormido. Está muy vivo en nosotros y quiere hablar con nosotros, quiere comunicarse con nosotros. Y no solo esto, nos dio tantos dones a través del Espíritu Santo y por lo tanto nos está pidiendo que utilicemos estos dones y los utilicemos para ser como Él y continuar su obra. Y para ser mejores maridos, para ser mejores esposas, para ser mejores padres y madres, para ser mejores sacerdotes y obispos. Así que esa es la primera cosa que yo he visto que ha ayudado a tanta gente para comprender quiénes son. Y una vez que sabemos quién eres, ya puedes hablar de ello con pasión, hablas de ello con entusiasmo, lo que literalmente significa para ti estar en Dios. Lo que estaba sucediendo entre los católicos llamó la atención del cardenal León Joseph Swinems, un arquitecto clave del Concilio Vaticano II. En 1973, el cardenal Swinems, arzobispo de Malinas y Bruselas, invitó a líderes de la renovación carismática a establecer su oficina internacional en la diócesis de Bruselas, Bélgica. El domingo de Pentecostés de 1975, el cardenal Swinems y 10.000 personas que tenían esta experiencia carismática se encontraron con el Papa Pablo VI en la Basílica de San Pedro. Dear sons and daughters, you are striving in union with the whole Church for renewal, spiritual renewal, authentic renewal. Queridos hijos e hijas, estad luchando junto con toda la Iglesia por la renovación espiritual, renovación auténtica, renovación católica, renovación del Espíritu Santo. Nos complace ver signos de esta renovación, tu gusto por la oración, la contemplación, la alabanza a Dios, la atención a la gracia del Espíritu Santo. Sabemos asimismo que desean abrir sus corazones a la reconciliación con Dios. Este es también el desafío de abrir sus corazones a sus hermanos necesitados. No existen límites para el desafío del Señor. Sí, queridos hijos e hijas, este es su día de gozo, pero también un día de resolución y determinación, para abrirnos al Espíritu Santo y quitar lo que se opone a su acción y proclamar en la autenticidad cristiana de nuestras vidas cotidianas que Jesús es Señor.
Long life for the charismatics. Larga vida a los carismáticos. The Church has seen the fruits of your devotion to prayer in a deepened commitment to holiness of life and love and the Word of God. La Iglesia ha visto los frutos de su devoción a la oración y un compromiso más profundo a la santidad de vida y un amor por la palabra de Dios. Hemos advertido con especial gozo el modo en que líderes de la renovación han ido desarrollando cada vez más una visión eclesial ampliada y han hecho esfuerzos para convertir a esta visión cada vez más en una realidad para aquellos que dependen de ellos para su guía. Y asimismo nosotros hemos visto signos de su generosidad en compartir los dones de Dios con los desafortunados de este mundo en justicia y caridad, para que todas las personas puedan experimentar la dignidad preciosa que es suya en Cristo. Unfortunate of this world in justice and charity, so that all people may experience the priceless dignity that is theirs in Christ. I welcome you to Rome in the joy of the risen Christ. Les doy la bienvenida a Roma en el gozo del Cristo resucitado. Su encuentro en Roma, en el corazón de la Iglesia, llega en un momento cuando ella está dando gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo por el sacrificio de su Hijo y por la acción del Espíritu Santo que la llenó de nueva vida. A causa de la libertad humana, muchas puertas no se le abren y por esta razón les pido a ustedes y a todos los miembros de la renovación carismática que sigan gritándole al mundo conmigo. Abran las puertas al Redentor. Open the doors to the Redeemer. The Church's mission. La misión de la Iglesia es proclamar a Cristo al mundo. Y ustedes comparten eficazmente esta misión en cuanto a que sus grupos y comunidades están enraizadas en las iglesias locales, en sus diócesis y parroquias. Gracias al movimiento carismático, muchos cristianos, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, han redescubierto Pentecostés como una realidad presente y viva en su vida cotidiana. Deseo que la espiritualidad de Pentecostés se extienda en la Iglesia en forma de una confianza renovada en la oración, la santidad
la comunión y la proclamación. Di comunione e di annuncio. A tutti voi, riuniti oggi in piazza San Pietro, me gustaría gritar a todos los que están aquí reunidos en la plaza de San Pedro y a todos los cristianos. Ábrense con docilidad a los dones del Espíritu Santo. Acojan con gratitud y obediencia los carismas que el Espíritu no deja de ofrecer. No se olvidan que todo carisma es ofrecido para el bien común, es decir, para beneficio de toda la Iglesia. carisma è dato per il bene comune, cioè a beneficio di tutta la Chiesa. Aunque el siglo pasado estuvo marcado por alguna de las páginas más tristes de la historia, estuvo al mismo tiempo sembrado de maravillosos testimonios de avivamiento espiritual y carismático en todas las áreas de la vida y actividad humana. Espero firmemente que el Espíritu Santo encuentre una acogida cada vez más fructífera en los corazones de los creyentes, de manera que la cultura de Pentecostés, tan necesaria en nuestros tiempos, pueda extenderse. Hoy estamos aquí como en un cenáculo a cielo abierto, porque no tenemos miedo. A cielo abierto. Con el cuore aperto a la promesa del Padre. Y también con el corazón abierto a la promesa del Padre. Estamos reunidos aquí todos los creyentes, todos aquellos que profesamos que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Molti sono venuti da diverse parti del mondo e lo Spirito Santo ci ha riuniti per stabilire legami di amicizia fraterna. Muchos han venido de distintas partes del mundo y el Espíritu Santo nos ha reunido para establecer lazos de amistad fraterno que nos alienten en el camino hacia la unidad para la misión. Es el Señor. Per annunciare insieme l'amore del Padre per tutti i suoi figli, per annunciare la buona novella a tutti i popoli. Para anunciar a todos que Jesús es el Padre de todos sus hijos, para anunciar a todos que la paz es posible. Y esto no es tan fácil. Y demostrar a este mundo, al mundo de hoy, que la paz es posible. Pero en nombre de Jesús podemos demostrar con nuestro testimonio que la paz es posible. Ma è possibile se noi siamo in pace fra noi, Pero es posible si nosotros estamos en paz entre nosotros. Pero si nosotros acentuamos las diferencias y estamos en guerra entre nosotros, no es posible. La paz es posible desde nuestra confesión que Jesús es el Señor y desde nuestra evangelización en este camino. È possibile por dimostrare che abbiamo differenze. Es posible a pesar que demostramos que tenemos diferencias. Esto es obvio, que tenemos diferencias, pero deseamos ser una diversidad reconciliada. Por favor, aprended estas dos pequeñas frases. Jesús es el Señor. Dios le resucitó de entre los muertos. A mi primer signo gritáis, Jesús es el Señor. Al segundo, Dios le resucitó de entre los muertos. Si con tus labios tú proclamas que Jesús es el Señor y en tu corazón crees que tú serás salvo, el mundo entero será salvo.
Amén. Bueno, muy bien. Estuvimos recorriendo un buen tramo, o casi todo el tramo posterior al Concilio Vaticano II, que tiene mucha historia común para muchos movimientos surgidos a partir de ahí, del Concilio Vaticano II. A mí me gustaría ahora más bien ocuparme de explicar un poco sobre la espiritualidad carismática. Y sobre este punto creo que podemos tener una forma exterior de ver esto, porque lo que se ve de la experiencia, de esta experiencia espiritual que es la renovación carismática, es gente que levanta las manos, gente que aplaude, gente que está muy contenta o gente que llora. Y podríamos entender que la renovación carismática ese es el lugar donde se va a hacer eso, a gritar, a aplaudir, a levantar las manos, etcétera, etcétera. Cuando en realidad el don más grande que yo entiendo que la renovación carismática le da a la Iglesia es la capacidad de haber creado un espacio donde las personas pueden relacionarse en libertad y en forma espontánea con Dios. Y que si tienen ganas de levantar las manos, puedan hacerlo sin que eso sea un escándalo. Que si necesitan caer de rodillas, puedan hacerlo sin que eso sea un escándalo. Si necesitan expresar su alegría, porque pueden tenerla en ese momento por una experiencia de Dios, puedan hacerlo. Si creen que Dios hizo una obra de arte en su vida, puedan aplaudir al artista. Si creen que la presencia de Dios es una cosa tan tremenda, tan subyugante, que no puedo sostenerme en pie frente a eso, finalmente hay gente que se desmaya frente a esa situación. Como si yo me enterara ahora que me ganase el Kini 6, también me desmayo. Imagínense frente a una experiencia de la presencia de Dios. Es ese lugar, entonces, es el don de la renovación, de generar un espacio donde la gente pueda construir de modo espontáneo una relación con Dios. Así que, en primer lugar, quería, digamos, cambiar este enfoque. No es el lugar donde vamos a levantar las manos, sino es el lugar donde si necesitamos levantar las manos podamos hacerlo, sin que eso sea un escándalo, sin que les preocupe a los demás. Y en ese ambiente de libertad, de relación espontánea con Dios, ese ambiente favorece la acción del Espíritu, porque yo estoy rendido a Dios, estoy sin estructura, y por eso es posible ver a través de un camino espiritual en esta relación que se va profundizando con Dios, la acción del Espíritu concretamente en cosas como los testimonios que escuchamos recién, o los que escucharemos más adelante en las personas, lo que les produjo a las personas, y también concretamente, muchas veces, con el despliegue de dones, carismas y talentos que Dios puso en nosotros, pensando en nosotros, pensando en su pueblo, y que solo se desplegarán si somos capaces de abrirnos a la acción del Espíritu Santo. Entonces, ese es el ambiente y es para mí la riqueza más grande que la renovación tiene para compartir con todos, con la Iglesia. También hay un lugar en la renovación para aquel que necesita quedarse en silencio.
¿Mm? Cuando yo me acerqué por primera vez a un grupo de oración, y es una experiencia que casi todos los que se acercan por primera vez a la renovación tienen, sentí que algo extraño estaba sucediendo y que yo no compartía con eso mucho, en el caso mío porque soy muy racionalista, ¿no? Probablemente. Pero después fui descubriendo que había una verdad detrás de esto, ¿no? Que había una presencia de Dios, un Dios que estaba dispuesto a recibirme en la situación que yo estaba, ¿no? Y, me acuerdo de un cuento que me sirvió mucho y a veces yo lo cuento también. Dicen que una vez unos muchachos habían llevado a un sordo a un baile. Tenían un compañero sordo y lo llevaron al baile. El muchacho vio cómo en determinado momento la gente que estaba ahí, chicos y chicas, se levantaban, se ponían como en parejas y empezaban a moverse. El sordo no entendía nada de lo que estaba sucediendo y estuvo mucho tiempo sin entender qué cosa rara hacen estos. Hasta que un día sucedió el milagro que escuchó por primera vez. Por primera vez escuchó música y entonces todo eso cobró sentido. Entonces la apertura a Dios en todos los ámbitos, no solo de la renovación carismática, nos permite escuchar la música necesaria de Dios para interpretar qué es lo que está sucediendo en la escenografía de la cual Dios es el coreógrafo fundamental. En esta renovación carismática que se inició en el año 67 en Norteamérica, se expandió por todo el mundo y la experiencia carismática se calcula que alcanzó 100 millones de personas, del lado católico, del lado digamos, cristiano en general, porque hay una renovación carismática de algún modo, una renovación espiritual o una renovación pentecostal, también del lado protestante o entre los luteranos, los anglicanos, metodistas. En otras iglesias cristianas también sucedió una cuestión similar. Por ejemplo, por contarle algunos números de la Argentina, de alrededor de 1000 grupos de oración, y por contarles una experiencia de un país cercano, Brasil, 20.000 grupos de oración. 1000 fundaciones o comunidades. Algunas de esas comunidades o en la suma de esas comunidades tienen vocaciones propias como 700 sacerdotes. Así que, digamos, esto se expandió rápidamente por todo el mundo y también de alguna manera influyó en las parroquias, en las iglesias, por ejemplo, en la revitalización de la liturgia. Ustedes, hace 20, 30 años atrás, nadie aplaudía en una misa. De repente ya las de los niños empezaron a aplaudir, ahora es muy habitual ver una alegría que no había antes, etcétera, etcétera. Es una interesante influencia que la renovación es, no una influencia, sino el compartir, ¿no? El compartir eso y que fue acogido. Y entonces, en esa cantidad de gente que se relaciona con Dios de un modo espontáneo, si caen sus barreras, sus estructuras, y entonces el Espíritu Santo puede actuar, surgieron muchas inspiraciones, muchos dones, muchos talentos. El título que nos reúne hoy para compartir es si la inspiración puede cambiar el mundo, ¿no? La inspiración como algo que inspirado por el Espíritu, ¿no? Inspirado por Dios a través del Espíritu, ¿puede cambiar el mundo? Y yo creo que sí,
tiene más que ver con nuestra limitación que con la limitación de Dios, seguramente. Pero yo podría contarles algunas inspiraciones que hubo, pero por contarle solamente algunas, ¿no? En esta necesidad de evangelizar y de compartir el evangelio y de anunciar la buena noticia. Por ejemplo, una comunidad carismática llamada de Manuel, durante 15 años tuvo sobre el río Sena, en París, un barco, ¿no? En ese barco se podía subir gratuitamente y le hacían el recorrido turístico hermosísimo sobre el Sena, en París. Pero adentro se encontraba con que en la proa había un sagrario. En la popa había un cura que esperaba a ver quién tenía una necesidad pastoral o para confesarse o hablar con él. Y una biblioteca y una serie de personas que ayudaban. Es decir, que las personas que subían tenían una oportunidad inesperada de encontrarse con Dios y de encontrarse a sí mismo, por otro lado. Una inspiración. ¿A cuántas personas pudo haberle cambiado la vida haber subido a ese barco? Otra idea o inspiración fue la que recibió el fundador de la comunidad coreana Koh Tong-ne, que tiene una sede en Buenos Aires ya. El padre Oh, que fue el fundador de esta comunidad, veía cómo después de las guerras de las dos Coreas hubo mucha pobreza en Corea del Sur, en Corea del Norte también, pero esto era en Corea del Sur. Y había muchos indigentes por la calle, linchera, etcétera, etcétera. Entonces veía cómo todos los días pasaba un linchera llevando un pordiosero, llevando comida, ropa, etcétera, etcétera. Y un día lo siguió. Y lo siguió hasta abajo de un puente, donde encontró que ese hombre juntaba cosas para pordioseros que estaban peor que él, que no podían caminar, o enfermos, o muy viejos. Y entonces este cura recibió la inspiración, pero si este hombre puede hacer esto por ellos, que es un linchero, un pordiosero, ¿cuánto más puedo hacer yo? Y entonces a partir de ahí creó una comunidad dedicada a ayudar a los que están en la calle, pero no los que están en la calle pueden caminar. A esos, palabras de él, que ni siquiera tienen fuerza para pedir ayuda. Y entonces fue avanzando con esa obra. La obra hoy está presente en más de 10 países en el mundo. Y creó centros enormes, hospitales de altísima complejidad, donde atienden a las personas que no tienen medios de varios lugares del mundo inclusive. Pero se dio cuenta que las universidades que les proveían de médicos tenían había una materia que no le daban en la facultad: el amor. Y entonces creó su propia universidad de medicina, de ciencias médicas de distintas ramas. Eso existe hoy. Yo visité esto, así que les cuento una experiencia personal, no que la leí en un libro. Y entonces en la Universidad de Koh Tong-ne, una de las materias diarias es aprender el amor y cómo dar el amor como forma que restablece la salud o restablece la persona. Esta comunidad tiene ya como 100 sacerdotes propios y como 200 hermanas. Pero además fíjense este detalle: como ellos ayudan a los que no tienen ni fuerza de pedir ayuda, también se ocuparon de parece que en Corea no tienen hay mucha gente que no tiene familia, los restos humanos cuando mueren son abandonados y se creman. Entonces, ellos se ocupan de ir a buscar esas cenizas, de separar las personas por persona. Con esas cenizas hacen un ladrillo, al ladrillo le ponen un nombre,
con esos ladrillos construyen sus iglesias. Y luego hacen un trabajo de buscar a los familiares de esa persona que fue abandonada y los invitan a visitar la iglesia y ahí se encuentran con el ladrillo familiar suyo. Gente que no había tenido contacto hace mucho con él y que no había tenido contacto con Dios probablemente. Esta es la comunidad carismática Cotognel. Entonces, él sintió, el Padre sintió una inspiración, tuvo una inspiración, pero le creyó a la inspiración, le fue fiel a la inspiración y la concretó. También, por poner algo más cercano, ustedes deben conocer la comunidad, no la comunidad, sino Alfa, que es un movimiento, un sistema de evangelización. Ellos se dieron cuenta que los maridos en general no acompañarían a su esposa a un retiro a la iglesia, pero a una serie de cenas, sí. Y entonces ellos evangelizan a través de unas cenas, que inclusive no son en la iglesia. Entonces, recibieron una inspiración y la concretaron. Como estos, hay tantos ejemplos, como los muchachos estudiantes de Singapur que idearon un sistema para evangelizar en el ascensor, una evangelización que dura 1 minuto, no más. Fíjense, ¿no? Qué interesante. Tantas inspiraciones habría para contar como estas, que no nos da el tiempo. Entonces, ¿la inspiración puede cambiar el mundo? Sí. Como mínimo el mundo circundante. Y un cúmulo de inspiraciones puede cambiar el mundo. ¿Estamos dispuestos a ser dóciles al Espíritu Santo y a creer la inspiración y ejecutarla? José tuvo un sueño. Levantate, agarrá a tu hijo, agarrá a María y agarrá el burro y huí a Egipto. O al revés también fue así, ¿no? Pero el versículo siguiente, ¿qué dice? José se levantó, agarró a María, agarró el burro y se puso en camino, ¿no? O sea, creyó y se puso en marcha. Creyó y se puso en marcha. La inspiración puede cambiar el mundo. El Espíritu Santo es una lluvia de inspiraciones que pueden darnos fuerzas, ideas extraordinarias para cambiar el mundo, el mío personal propio para empezar y el mundo circundante. Así que me parece que por un lado esto quería expresarles, pero tenemos entre nosotros a César y quizás él también tenga algo para compartir y para mostrarnos. Y, bueno, muchas gracias, Pino. Ahora, con motivo de los 50 años de la renovación que se cumplieron en el año 2017, vamos a ver un video de una avanzada que se hizo en Buenos Aires. ¿Sí? ¿Tenemos? Toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten palabras, necesiten ganas de vivir. No saber de ti. César, ¿se vio? Está silenciado. Ah, bien, perdón.
Bueno, yo me presento, un poco soy César Contreras, yo soy de Córdoba Capital, soy miembro de la Renovación Carismática desde antes de nacer. Yo fui criado en una familia carismática y bueno, actualmente estoy en la Pastoral de Juventudes como coordinador nacional de la Pastoral de Juventudes Argentina. Y bueno, como decía yo, fui criado en una familia carismática. Mis padres se conocen en la renovación, se casan y arman su familia. Yo soy el primero de 3. Tengo, bueno, 26 años y mis hermanos vinieron también muy seguido. Y tengo recuerdos de una infancia de misa en misa carismática, de retiro en retiro. La casa de San Antonio de Redondo para nosotros eran casi nuestras vacaciones, los encuentros de servidores, los encuentros de música, los encuentros de lo que había, con mis padres íbamos todos. Y nos llevaron mucho, ¿no? Pero así pasaron los años, pasó el tiempo, yo seguí participando, y quizás con un poco también de la inercia, algunas cosas se fueron apagando, yo ya no tenía ganas, uno empieza a crecer, ¿no? Ya a los 10, 11, 12 años en adelante ya empieza como a no querer hacer lo que hacen los padres. Pero ahí fue donde descubrí el grupo de jóvenes. En el año 2009 yo empecé el grupo de jóvenes, o 2009, sí, en abril de 2009, que un grupito chico, éramos 10 chicos más o menos de 13, 14 años, y la verdad que yo me acuerdo y éramos unos nenes muy entusiastas. Pero bueno, yo quería como enfocar un poco la historia en lo que hablaba Pino en un principio. Durante todo este tiempo, yo siempre viví esto, durante todo ese tiempo en realidad, viví esto de que yo no soy tan carismático, ¿no? O que quizás yo no levantaba los brazos, quizás yo no cantaba, o quizás a mí me costaba mucho soltar mi cuerpo. Soy de por sí una persona así bastante dura, digamos, y me costaba un montón, me cuesta el día de hoy, porque también tiene un poco que ver con mi personalidad. Pero aún así, de eso, pasaba el tiempo y el Señor me puso como servidor en el grupo de oración. Siguió pasando el tiempo y me empezó a poner en espacios de representación en la diócesis, después en la región, y participé del equipo nacional, y después en el equipo nacional de los jóvenes me propusieron para representar en la Pastoral de Juventudes. Todo este camino, y yo siempre pensando esto, ¿no? Como que me volví a esta idea: si yo no soy carismático, yo soy el menos carismático de todos los carismáticos, siempre me decía así. Pero cada vez que el Señor me volvía a llamar, recordaba esto, de que no me puso a mí el Señor ahí para mostrar esta idea de que somos felices y nos reímos en los grupos de oración, sino de que la renovación comparte esta experiencia renovadora, esta experiencia del bautismo en el Espíritu. Cuando yo empecé a experimentar esto, alrededor de los 16, 17 años, de experimentarlo, experimentarlo, sentirlo en el cuerpo, pensarlo, empezar a actuar en función de estos pensamientos, entré como en una pelea, ¿no? Y decir, bueno, no, pero yo quiero esto, yo no quiero lo otro. Después las cosas de la adolescencia, de tenés una noviacita de acá, que te peleas, cosas que pasan en los grupos de jóvenes y adolescentes muchas veces. Y está esta confusión, ¿no? Pero todo el tiempo volvía a lo mismo, como que pasaba y volvía a lo mismo, de que el Señor me iba a seguir usando para ser parte de esto, y que quería lo que yo tenía. Y lo que dijo Pino al principio fue clave para mí descubrirlo, de que quizás lo que el Señor, de que en realidad lo que el Señor me estaba mostrando era esto de que yo podía ser libre, de que yo podía encontrar y tomar el lugar para tomar la decisión de levantar las manos, de cantar, de agarrar la guitarra. De hecho, toco la guitarra y durante muchos años me dijeron que la guitarra era mi escudo. Yo tocaba la guitarra, entonces no tenía que cantar, que no tenía que bailar, casi que ni cantaba. No tenía que hacer esas cosas. Entonces, cuando me encontré frente a personas de otras en la pastoral y también en otras experiencias que tuve con los franciscanos, por ejemplo, me vi con algo realmente diferente para aportar. Vi que mi experiencia del bautismo en el Espíritu me había potenciado y me podía servir a mí para ayudar a los demás a potenciar todo eso que tenía, a hacer resurgir o de una manera nueva entregar más
de lo que ya había y aún así sobre eso cosas nuevas. Y así era como yo iba al lugar y me decían, vos sos el carismático, y yo no tenía nada de carismático porque no aplaudía en la misa, pero sí podía experimentar esto. Y el Señor me mostró así como que era algo bueno que yo tenía para dar de por sí nada más, porque quizás lo llevo en la sangre, ¿no? Y, el descubrir que yo puedo ser libre y que puedo comentarle, digamos, por así decirlo, porque no era que yo iba con una bandera, sino que en la experiencia de cada uno, en el día a día y en el hablar, que en la experiencia de espiritualidad que por ahí a veces vivimos en los grupos de jóvenes, muchas veces es medio cuadrada, es medio cerrada, nos cuesta avanzar porque los jóvenes necesitamos mucho que nos acompañen, podemos ser libres. La experiencia de la renovación carismática, la experiencia del bautismo en el Espíritu fue para mí fundante en esto, descubrir la libertad, que yo puedo ser libre. Y cuando, bueno, hablamos al principio y escuchaba esto de jóvenes en búsqueda, me venía a la mente esto de Pablo, que dice que no creo haberlo alcanzado aún, pero corro hacia la meta. Pero corro, me pongo y corro hacia la meta. Y siempre vuelvo a estas ideas, de que no estoy ahí, pero quiero estar y corro hacia la meta, pero porque el Señor me dio esta posibilidad de elegir y de descubrir que puedo elegir. Y después de eso podría contar mil anécdotas, mil historias de esto, ¿no? Pero para no extenderme un poco más, mucho más, decir esto, ¿no? No lo tengo conseguido ni soy perfecto, pero continúo mi carrera para alcanzarlo. Y este sentimiento, esta expresión es algo que descubrí en la renovación carismática, que descubrí en los grupos y que redescubrí las veces que me fui cuando era más chico y que volví. Porque el volver ahí fue como un fuego renovador para reubicarme, ¿no? También en mis búsquedas, ¿no? Que he tenido y que tengo, por supuesto. Así que esa es un poco mi historia nada más, no quiero extenderme mucho más. ¿Y tenemos otro video o no? El video de Luna Park.
renová tu corazón. No fabriques dificultades. No te enredes en la piedra. Él te está esperando en la Galilea del primer encuentro. Déjate encontrar por Él, porque está vivo. Y si está vivo, es capaz de cambiarte la vida. ¿Creemos en esto? ¿Creemos en esto? Bendito sea Dios. Bueno, muy bien. Esto que compartíamos son algunos fragmentos de los 7 Luna Parks que se organizaron. Mientras Bergoglio era cardenal, a cada uno de estos encuentros él nos acompañó. Esperemos que si un día vuelve, nos vuelva a acompañar. Realmente fueron de mucha bendición, realmente de mucho movimiento de personas, llenos siempre el lugar. También tuvieron un corte ecuménico, siempre había invitados, personas de otras, como público y como en alguna predicación o cosa por el estilo, porque tenemos una buena relación con muchos evangélicos respetuosos que hay en Buenos Aires. La Renovación Carismática de Buenos Aires forma parte de esto que algunos han escuchado que se llama el CRECES, que es la comunión renovada de evangélicos y católicos en el Espíritu Santo. En los últimos, el último fue en el 2018, porque en el 2019 no hicimos para darle lugar al jubileo del Arzobispado de Buenos Aires, que al final, bueno, después se fue complicando todo esto, después con la pandemia no pudimos hacer más. El último fue en el 2018, pero en el 2016 y en el 2018 hicimos la experiencia al mediodía que la gente, el público que estaba, salga a la calle a buscar gente, sobre todo los que están tirados por la calle, ahí en las recobas de Plaza de Mayo alrededor, y fuimos a buscar a esas personas y muchos le entregábamos algunas cosas, ropa, comida, pero los invitábamos a venir y a compartir el almuerzo adentro con nosotros en el Luna Park y a participar del Luna Park. Eso fue una cosa muy linda, muy interesante. Es interesante, por ejemplo, el caso, había uno de estos que no podía caminar. Entonces la persona que fue a buscarlo a la calle lo hizo tomar un taxi. Cuando el chofer se iba acercando el auto y el taxista vio de qué se trataba, casi que no quería parar. Pero bueno, le hizo tantas señas que pudo subir a esta persona en situación de calle y con dificultades al auto. Y entonces, mientras iban viniendo hacia el Luna Park, esta persona le iba predicando o ayudando, escuchándolo, diciendo que lo iban a ayudar, que tenían algunas cosas para darles. Cuando llegaron a la puerta del Luna Park, la señora esta que lo traía quiso pagarle al taxista, y el taxista dijo: si después de lo que escuché, el que tiene que pagar soy yo a ustedes por la enseñanza que me dieron. Fíjense qué interesante cómo a veces un detalle puede generar un cambio en alguien que estaba opuesto a participar de esa acción, ¿no? Entendemos en este último tiempo, en la renovación carismática, que nuestra función como iglesia, y toda la iglesia, es hacia afuera, de colaborar en esta iglesia en salida, que tenemos que encontrar nuevas formas, nuevas inspiraciones, de ir donde la gente está. Hace unos años nos dimos cuenta que los días previos a la Navidad, 23, 24, 22, la gente no viene a la iglesia. Entonces preguntamos, ¿dónde está la gente estos días? Están en los shoppings. Entonces, a partir de ese tiempo, inventamos unas formas con unas tarjetas de crédito de ir a los shoppings esos días, ¿no? De ir a los shoppings. Esto es una experiencia interesante para contarla otro día.
tenemos que movernos. Me tocó ir muchas veces a Roma y habré ido como unas 15 veces siempre a una misma casa de retiro que está en las afueras de Roma. Se llama Casa de Osó. Esta casa fue construida en los años 80, una casa muy bien hecha, rodeada de parque, y de tanto ir a esa misma casa fui viendo detalles, descubriendo detalles. Por ejemplo, que al final de cada corredor, en cada planta, hay una cabina telefónica. Porque esta casa, construida en los años 80, cuando los celulares no había. Pero yo nunca vi una persona, desde que empecé a ir por, supongamos, el 2007, 2008 en adelante ahí, nunca vi nadie hablar por teléfono. Pero la cabina ahí estaba. Y de hecho descubrí que todas las mañanas la persona que hacía la limpieza de los pasillos también limpiaba la cabina. Y un día se me ocurrió entrar y levantar el teléfono. Y a que no saben qué, tenía tono. Funcionaba. Pero nadie usaba el teléfono. La gente cuando quería hablar se iba por el parque o su habitación en su teléfono celular. Entonces, digo, ¿el teléfono funciona? Sí. ¿Me puede comunicar? Sí. ¿La iglesia es un lugar donde me puedo encontrar con Dios? Sí. ¿Los sacramentos son efectivos? Sí. Pero no están cerca de la gente, porque la gente decidió alejarse. O la iglesia quizás colaboró alejándose de la gente también. En cualquiera sea el caso, hay que juntar eso. Tenemos que encontrar nuevas formas de ir hacia la gente. Porque la gente se autogestiona su espiritualidad y se pierde la efectividad de los sacramentos y el sostenimiento y el discernimiento de la comunidad. En esto queremos colaborar, en esta iglesia en salida. Gracias Pino, y sumo gracias Pino y gracias César también, realmente es apasionante escucharlos. Entramos dentro de la renovación. Me encantó también, Pino, cómo comenzaste, porque empezaste explicándonos justamente aquello que uno puede ver desde afuera, ¿no? Las personas que cantan y se expresan sin entender el porqué más profundo, ¿no? Y qué lindo poder expresar a Dios a través del arte, a través de las canciones, y que contagia, y eso justamente, ¿no? Una corriente de gracia. Así que agradecerles, la verdad que hay muchísimo, tomé nota de un montón de puntos, pero sobre todo siento que lo experimenté también a medida que ustedes estaban hablando. Hay varias preguntas, quiero saludar también a todos los que nos están siguiendo a través de YouTube. Vamos a nombrar solamente algunos lugares que nos están escuchando, como desde Bahía Blanca, desde Santa Fe, desde Quilmes, desde Vicente López, desde los Estados Unidos, desde Chaco también nos siguen. Realmente agradecer a cada uno, y hay varias preguntas también que fueron surgiendo, así que también los invito a tener el micrófono abierto y cada uno verá cómo vamos respondiendo, y a medida que va surgiendo este diálogo, seguramente más inquietudes, más interrogantes van a surgir. Pero si les parece, bueno, comenzamos. Hay preguntas concretas también sobre Argentina, así que como para tener en cuenta. Exactamente, en Argentina, ¿cuándo surgió la renovación carismática y de qué manera? ¿Qué acogida tuvo la renovación carismática en la Argentina toda? Bueno, ese punto y después seguimos. Hubo algunos intentos de renovación carismática a partir del año 68, pero podríamos ubicar en el año 70 el asumirse como renovación carismática, que en aquel entonces se llamaba renovación espiritual,
el año 70 como un inicio, digamos, más o menos institucional, más o menos porque todavía ahí había mucha resistencia en la iglesia de muchos obispos. Al inicio, el obispo que nos estuvo acompañando fue Monseñor Lira, pero fue muy paulatinamente la aceptación de esto, pero comenzó ya en los años 70. Comenzó en Buenos Aires, ¿no? El inicio fue en Buenos Aires y luego se fue extendiendo rápidamente a otros lugares como Córdoba, Salta, Corrientes, Chaco. Sí, y la acogida ha sido variante, pero ha sido difícil también. Yo tengo las historias por ahí de algunos que de esos años, de los años 70, que todavía viven y nos cuentan esas historias de grupo de oración debajo de un árbol al frente de la parroquia, porque el párroco no los dejaba en el primer momento. Y después, bueno, se ha ido abriendo, ¿no? También es una cuestión de han ido conociendo el carisma, conociendo un poco y también viendo los frutos, ¿no? Pero en ese sentido sí ha tenido sus momentos difíciles y por ahí al día de hoy ya no, pero no hace mucho tiempo atrás algunas cosas sí todavía generaban discusiones, pero nada que ver con otras épocas. La verdad que la pregunta de la acogida es siempre algo, una que se hace siempre, ¿no? Es muy interesante saber, y esto lo digo porque él mismo lo dijo, que el cardenal Bergoglio era totalmente contrario a esto, y de hecho mandó al silencio a algunas personas que estaban proponiendo la renovación carismática, pero él mismo cuenta esto, y él mismo dice, me convertí. Y desde hace 20 años más o menos que empezó a tener relación con nosotros en la Renovación de Buenos Aires, hizo un camino, digamos, al lado nuestro, y realmente con un apoyo muy grande, y ahora mismo como Papa Francisco, creó el Servicio Internacional de la Renovación Carismática de toda la corriente de gracia, creado por voluntad del Santo Padre, así que dirigido por la Santa Sede. Es un organismo internacional con personería pública, así que nos puso en el centro de la iglesia. Hay algunos comentarios que también van llegando. Muy importante el conocer esta expresión de la fe cristiana y gracias por permitirnos conocerla. Más que vivir es bautismos en el Espíritu, es propiciar ese encuentro personal con Cristo, reconocerlo como mi Señor y allí sí vivir esa efusión del Espíritu Santo. Y con respecto justamente a la efusión del Espíritu Santo hay una pregunta que dice, me gustaría que profundicen en la llamada efusión del Espíritu y qué impacto produce en el católico esta experiencia pentecostal. Bueno, ciertamente es una experiencia pentecostal desde el punto de vista de que es un pentecostés personal, ¿no? De la iglesia pentecostal evangélica. Realmente es una experiencia pentecostal. Y se trata de lo que vemos en la palabra como bautismo en el Espíritu Santo, en este caso podría ser un bautismo con B minúscula, que no equivale al sacramento del bautismo, sino que es la efusión del Espíritu Santo, una experiencia fuerte del Espíritu Santo en la persona, ¿no? Un encuentro fuerte con Dios. Y ese encuentro produce cosas, como les contaba antes. Si yo me enterase que gano el Quinisei, me produce cosas. Si yo meto los dedos en el enchufe, produce cosas. Tal cual, y esta corriente es la que queremos generar, ¿no? Tal cual. Siguen los mensajes, siguen las preguntas. Muy buena propuesta, ir a donde está la gente. Y acá sumo, no sé si el tiempo lo permite, Pino, nos dirás, la experiencia esta de los shoppings me parece
nos dejaste ahí con puntos suspensivos, y también esta experiencia de las cenas que se realizan, ¿no? Estas inspiraciones. ¿Alguna que puedas profundizar un poquito Las cenas más? no son de la renovación carismática, es de Alfa, de son de Alfa, Alfa. pero lo Pero conté como una nueva forma de encontrarle la vuelta evangelizar, tal para cual. acercarse a la gente. Lo de los shopping fue esto, darnos cuenta que esos días la gente no va a la iglesia, en general no va a la iglesia. O sea, nosotros escuchamos que si tenemos 100 ovejas, se nos pierde una, dejamos las 99, vamos a buscar la que se perdió. Bueno, ahora estamos 97 afuera y 3 adentro. Fíjense si no hay que cambiar un poquito la mirada hacia dónde ir, ¿no? Entonces nos damos cuenta de eso y dijimos, de alguna manera tenemos que ir al shopping. Entonces creamos una falsa tarjeta de crédito, pero vos la ves y es igual, a una Visa, pero que servía de tarjeta para los regalos. Entonces envolvíamos, llegábamos a un arreglo con los shopping, los supermercados, nos daban los materiales, le envolvíamos los regalos y le poníamos la tarjeta. En la tarjeta la gente le podía poner una dedicatoria, porque la tarjeta decía, Dios quiere darte una bendición. Entonces podías escribir qué. Y entonces esa gente le escribía la bendición que quería darle al otro con el regalo. Bueno, pero lo importante de esto no es el efecto, no es la tarjeta, sino que se generaba una conversación con la gente en las filas que se armaban, y algunas de esas personas abrían su corazón y, por ejemplo, decía, nosotros somos pareja hace tanto, pero no nos casamos, ¿dónde tendríamos que ir? Y nosotros ya estábamos armados cuál era la parroquia cercana, etcétera, etcétera, o el bautismo, o problemas de salud, de enfermedad que querían que rezaran, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y tratamos de ir donde la gente está, ¿no? La gente está. Tenemos que ir a buscar las 97 ovejas. Había otra que hacían en Brasil. Me acuerdo que hace unos años había misiones anuales donde varios jóvenes de mis grupos habían ido, y que eran en la playa, iban a la playa, y si no, con esos chicos también yo no pude ir a la playa, pero lo que me tocó a mí fue muy raro, fue compartir, fue muy raro, digamos, porque por ahí uno no entiende la compatibilidad, pero con el movimiento de Schoenstatt compartimos las misiones al estilo de lo que le hacían ellos, pero con la experiencia renovada de por medio. Y la hicimos, se sigue haciendo al día de hoy, yo la hice alrededor de 8 o 9 años, en diferentes pueblos, acá en Córdoba, acá en la provincia de Córdoba, la hicimos creo que en 3 o 4 pueblos, y aprovechando que quizás todos estos pueblos tenían una experiencia mariana, y que, los pueblos de Córdoba, los pueblos en general, la gente por ahí, es más difícil por ahí en algunos lugares, no es tan abierta en algunos pueblos. La experiencia de compartir con el movimiento de Schoenstatt, con la espiritualidad de Schoenstatt, fue también una inspiración que le abrió la puerta a muchos otros grupos que se fueron formando también en esos espacios, a muchas otras experiencias que pasaron, que fueron sucediendo, digamos, en estos pueblos. Gracias, gracias realmente. Seguimos con los mensajes. Dice, nuestra formación racional e individualista podemos descubrir nuevas formas de oración y vivencia comunitaria. ¿En qué parroquias de Capital tienen celebraciones carismáticas? Bueno, yo no estoy muy indicado para esta porque hace mucho que no estoy a nivel local. Y no sé, luego de todo este movimiento, sé que algunos grupos volvieron a ser presenciales, pero no estoy muy al tanto. Sí puede entrar a la página de la Renovación Carismática y ver todo ahí. Perfecto, entonces invitamos a todos a entrar a la página de la Renovación Carismática, que no sé si la saben, si no, así la podemos también escribir Ahora en el chat. ya te ¿Les parece? la paso. Del Ya canal te la de paso. YouTube. La Sí. ponemos, así todos pueden tomar nota, Te la paso. ingresar. Perfecto, Pino, gracias. Seguimos con los mensajes. En Argentina también es importante mencionar muchas comunidades carismáticas que tienen una especial inserción diocesana, parroquial y cultivan una filial devoción a los pastores.
Gracias por compartirnos el testimonio de vida de la renovación carismática. Después hay una pregunta que tiene que ver con la experiencia del sacerdote coreano. Pino, ¿cómo se llama el sacerdote coreano y su fundación? Tengo una sobrina casada con un coreano, viven en Bruselas. El padre se llama Padre O-O-H, es el apellido, la comunidad se llama Ko Togne, si quieren se la escribo y después la pueden pasar. Ahí la estoy pasando. Perfecto. La comunidad es una obra impresionante. Ellos conocieron al cardenal Bergoglio acá porque nosotros los invitamos a ellos a compartir su experiencia en Buenos Aires. Y acá conocieron al cardenal y enseguida fue Papa Francisco y los recibió en Roma enseguida. Y luego al año siguiente, en el 2014, que ustedes recordarán que el Papa fue a Corea, en el lugar donde estuvo todo un día, donde se lo ve con enfermos y con chicos, etcétera, etcétera, es ahí justamente en Ko Togne. Él estuvo todo un día ahí compartiendo con la gente de Ko Togne, con los enfermos, los médicos, con toda esa obra impresionante. Una inspiración de Dios creída, la creyeron. Y tienen una sede ya en Buenos Aires, por la zona de Parque Avellaneda. Hay 3 hermanas coreanas que vinieron, el arzobispado le dio una casa y ya están alojando algunas abuelas rescatadas de la calle. Excelente. En 2017, en la segunda noche de la celebración de los 50 años de la renovación carismática católica realizada en el Circo Máximo, estuvo acompañada el Papa Francisco. Es un comentario también de los oyentes, de los que nos están siguiendo a través de nuestro canal de YouTube. También hay una pregunta que tiene que ver con la historia. Nos remontamos como al principio del encuentro. ¿Qué significa hoy en la actualidad para ustedes también ver este video cuando los papas, ¿no?, aceptan a la renovación? César. Está muy bueno, porque yo crecí, digamos, en la renovación. Para mí eso de que el aceptar o no aceptar nunca me lo habían dado, lo había notado hasta que crecí y empecé a ver o escuchar algunas historias. Pero en las formaciones que nos daban, nos enseñaban estas cosas, ¿no? Y como lo que decían por ahí, esto de la inserción en las diócesis, en las parroquias y la devoción con los pastores, es algo que siempre nos han enseñado y que siempre hemos querido como ser realmente iglesia. Y es un deseo inspirado por el Espíritu Santo. Y a mí, cada vez que hay un libro también que se llama La relación carismática y los papas, creo que se llama, y que también reúne algunas de estas anécdotas, y personalmente a mí me motiva mucho más, y más hoy que me encuentro en un ámbito pastoral donde ya hay un montón de otras cosas que por ahí uno tiene que abrir más la cabeza, y qué sé yo me siento un poco joven para esas cosas, pero son cosas que el Espíritu va como inspirando. La verdad, a mí me motiva cada vez más, y por ahí veo los videos, a veces los vuelvo a ver por esa misma razón, porque me gusta, porque me genera esto, volvemos a sentir esa emoción, ¿no? Y por otro lado, han dado por ahí cosas muy claves que nos han ayudado mucho a tomar camino, digamos. Bueno, la experiencia de Caris también es un ejemplo claro de eso, ¿no? De este camino. Pero yo personalmente es más por lo emocional, si se quiere. Me hace volver a sentir y a vivir ese entusiasmo, ¿no? Vamos concluyendo con las últimas preguntas. ¿Cómo es vivir el silencio en la renovación carismática y por qué esta corriente es libertad y espontaneidad? A veces es menos común escuchar el silencio, sobre todo en celebraciones muy festivas, como pueden ser, por ejemplo, en las misas de la renovación o
encuentros de alabanza, etcétera, etcétera, pero cuando uno va profundizando en la renovación carismática y va haciendo retiros o participando de ciertos grupos más contemplativos, el silencio es una parte muy importante de la espiritualidad carismática, de todos, pero de la carismática también. La adoración eucarística es una parte muy importante de la espiritualidad carismática. Pero eso a veces se suele ver cuando uno se va adentrando un poquito más, no en las celebraciones más festivas, digamos. Había otra parte de la pregunta, me parece, esa, pero no me acuerdo. Sí, hay otra parte que dice, ¿por qué esta corriente es libertad y espontaneidad? Bueno, ¿por qué? Habría que preguntárselo al Espíritu Santo. Los que contaron la experiencia en Estados Unidos, que la tuvieron por primera vez, ellos no pidieron eso. El Espíritu Santo se derramó y ellos no podían contener lo que necesitaban expresar. Gracias a cada uno, gracias César, gracias Pino. Seguimos porque continúa la transmisión, pero queríamos también saludar y darle la palabra, la bienvenida también al padre Gustavo Boquín, vicerrector de integración. ¿Qué tal, padre Gustavo? Bienvenido. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Pino, César. Lamento llegar recién, pero la familia es numerosa, así que tengo diversos hijos en la universidad que me requieren de uno y otro lado y el Zoom permite esto, digamos, estar un poquito con cada uno y agradecerles la participación en este ciclo de espiritualidades contemporáneas, ¿no? Y a mí se me ocurría, frente a esta pregunta, ¿no?, de la espontaneidad y la libertad, hemos de recordar que el día de Pentecostés, según Hechos capítulo 2, la comunidad sobre la que descendió el Espíritu, hablaban de las maravillas de Dios, ¿no? Y por supuesto es hablar de obras que Dios ha hecho en nuestros corazones, en nuestras comunidades, contemplaciones que uno descubre a través de la fe y por la gracia del Espíritu que el Señor obra en la vida, ¿no? Y por lo tanto hay que justamente el Espíritu sopla en nuestros corazones, ¿no? A veces, quizás por una espiritualidad, no sé cómo decirlo, pero formal, hemos identificado orar con saber fórmulas de oración. Y sin duda hay fórmulas, en el Padre Nuestro están contenidas todas las oraciones que podemos realizar. Sin embargo, también San Pablo dice, agradezcanle al Señor con himnos, cánticos, alabanzas, ¿no? Entonces se da lugar a la espontaneidad. No es solamente lo estructural, no es solamente lo formal, sino que también se da lugar y sobre todo, por supuesto, hay que eso discernirlo con el don de la caridad, que es el carisma más importante, ¿no? Como dice San Pablo, puedo hablar la lengua de los hombres y de los ángeles, pero si no tengo amor, entonces la riqueza, digamos, de la espontaneidad, de la libertad para contar las maravillas de Dios, para alabar al Señor, y que sin duda la renovación carismática, personalmente creo que ha aportado a la Iglesia y a mí la riqueza de la alabanza, que entre los católicos no la teníamos muy desarrollada, ¿no? Quizás agradecer, sí, pedir sin duda, pero alabar a Dios, entrar en ese clima festivo de piropear a Dios, de decirle cosas maravillosas al Padre, al Hijo, al Espíritu, a la Virgen. Bueno, es un don que han sembrado justamente el Espíritu a través de este don para la Iglesia, ¿no? Así que agradecerles mucho y que estemos a merced del Espíritu, que es el que guía la evangelización, el que guía a la Iglesia, el que viene en ayuda de nuestra debilidad, el que clama y gime en nosotros
Por lo tanto, como dice el apóstol Pablo, no sofoquen el espíritu, ¿no? No lo entristezcan, sino que animados por este espíritu podamos justamente vivir en este clima de alabanza, de alegría, de gozo que nos da. Así que yo les agradezco la participación y el enriquecimiento en este ciclo de espiritualidades contemporáneas. Muchas gracias, Padre Gustavo Boquín, y realmente agradecerles tanto a Pino como a César, como decía también el Padre Gustavo recién, por darnos este corazón, entregarnos este corazón del carisma, porque en un punto, como decía César, nos potenciamos, ¿no? Es potenciarnos en este camino sinodal que estamos haciendo juntos como iglesia, cada uno con su carisma nos enriquecemos. Gracias de corazón a cada uno. Gracias. Continuamos, entonces ya nos quedan apenas minutos, pero no nos queríamos despedir sin saludar y darle la palabra también al licenciado Ricardo Albelda, director del Instituto de Cultura Universitaria, secretario académico de la Facultad de Teología de la UCA. Hola Ricardo, buenas tardes. Hola Janina, buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias Pino, muchas gracias César por el valioso testimonio. Gracias por regalarnos esta corriente de gracia, con un dinamismo espiritual tan especial como el que manifestaron, ¿no? Esta libertad y espontaneidad para vincularnos con Dios, que permite de algún modo que el Espíritu entre en nuestras vidas. Gracias por acercarnos, como dijo el Padre Gustavo, la espiritualidad de Pentecostés, ¿no? Estos caminos que uno no sabe de dónde vienen, ni tampoco a dónde van, a dónde nos llevan, pero que ciertamente nos inspiran y nos llevan a anunciar ese mensaje liberador del Evangelio para todos los hombres. Les quiero agradecer muy especialmente, además, porque acá invoco algo muy personal. Me remontaron a viejos tiempos míos, cuando tenía 15, 16 años, que participé en su momento del grupo. Me sorprendió que sigue estando, Trillu. La verdad que me sorprendió, porque ahí vi que estaban, y que alguna vez, bueno, iba a los encuentros de oración, recuerdo algún recital de Banuev, también me sorprendió, y me acordé también, me vino a la memoria, haber ido a Formosa a escucharlo al padre Darío Betancourt, que había ido a un anfiteatro, creo que estaba en Formosa, para escucharlo. Después opté más por la espiritualidad del silencio, ¿no? No seguí esa línea, pero bueno, como Francisco deberé convertirme nuevamente y volver a las raíces. Ser que les agradezco muchísimo porque me hicieron acordar momentos muy agradables de mi vida. Y muchas gracias también a todos los que nos siguieron y nos siguen siguiendo en la plataforma de YouTube en este ciclo de espiritualidades. Gracias también a Pablo, claramente por la organización general. Bueno, a Janina, un gracias inmenso, siempre por ser la voz oficial, la locutora oficial de todo este ciclo. Y también quería aprovecharlos para invitarlos a otras actividades, muy brevemente, que estamos ofreciendo en esta línea en el instituto. En primer lugar, y en continuidad con el ciclo que llevamos adelante ya desde el año 2020, vamos a presentar una nueva edición del programa de aproximación a las iglesias orientales, un espacio de encuentro y de reflexión conjunta que, en palabras de Francisco, pretende contribuir a ser artesanos del diálogo en búsqueda de sanar heridas del pasado, superar prejuicios y divisiones y dar esperanza a todos caminando juntos. Es un encuentro con nuestras iglesias hermanas orientales. En esta ocasión, el próximo lunes 20 de septiembre, vamos a presentar a la iglesia maronita y luego sucesivamente a la iglesia ortodoxa rusa del Patriarcado de Moscú y a la iglesia ucraniana. Después, el próximo jueves 23 de septiembre, algo que encaja muy bien con toda la espiritualidad que veíamos recién de esta corriente de gracia, vamos a empezar el seminario que se llama
Sensus Vita et Rock and Roll. La música y la filosofía nos acompañan en la búsqueda del sentido de la vida. Vamos a emprender este camino de rock and roll y espiritualidad junto con el profesor José María Aguerre, reflexionando por medio de temas representativos, tanto del rock nacional como internacional, acerca de las actitudes del filósofo. Está más bien destinado al público joven, pero conociéndola a José María Aguerre, también los que tenemos un poco más de edad, va a meter temas de los 70 y de los 80 que nos van a gustar muchísimo. Y también el 18 de octubre, a las 18:30 horas, tendremos el cuarto y último encuentro del ciclo sobre Fratelli Tutti, destinado a profundizar y debatir sobre los alcances de la carta encíclica del Papa Francisco. En esta ocasión vamos a reflexionar sobre la conversión social, política y económica, con la presencia de 3 destacados expositores: el doctor Luigino Bruni, de la Universidad de Milán, la doctora María Clara Bingemer, de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, y el doctor Antonio Baggio, del Instituto Universitario Sofía. Va a ser el moderador del encuentro el licenciado Juan de la Torre, de esta misma Universidad Católica Argentina. Y por último, y en continuidad entonces con este ciclo de espiritualidades contemporáneas, nosotros los esperamos el próximo 21 de octubre, en este espacio para descubrir nuevas espiritualidades de la Iglesia desde sus carismas específicos. Y en esta ocasión vamos a compartir a partir de las 18:30 horas la espiritualidad del movimiento de comunión y liberación. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos. Los dejo con Janina para que se despida. Perdón, me recuerda acá Pablo la página de la Renovación Carismática, creo que se subió en el chat, pero por las dudas es rcc-argentina.com.ar. Gracias a todos. Gracias, Ricardo, y realmente agradecemos a cada uno de ustedes por seguir la transmisión en vivo, por participar a través de mensajes, preguntas, y también les recordamos que el encuentro queda grabado y lo van a poder ver a través de UCAARG y en la página del ICU, uca.edu.ar/ICUvivo. Entonces, como también decía Ricardo, nos reencontramos el próximo jueves 21 de octubre a las 18:30 para profundizar sobre la espiritualidad del movimiento Comunión y Liberación, y estamos realmente seguros que la inspiración puede cambiar el mundo. Muy buenas noches, gracias a cada uno.